Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López Moreno. Pastoreo una iglesia en Ibagué que se llama Iglesia Cristiana y Misionera Esplendor de Gloria. Para los que nos quieren contactar, tal vez no hemos dado nuestro número de correo, nuestro nombre de correo, esplendordegloriaibagué@hotmail.com, para sus comentarios o aportes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Hemos estado hablando acerca del nacer de nuevo, hemos estado hablando del arrepentimiento, hemos estado hablando cómo venir al Señor. Pero cuando uno llega al Señor, llega como un bebé en el Señor. Tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a madurar. Hay algo que recuerdo en una película, en una novela más bien, de las Crónicas de Narnia, la última novela. Aslan está creando Narnia y al final muestran cómo hay un farol que viene de Inglaterra. Traen un pedazo de farol y lo dejaron botado en la nieve de Narnia, y al día siguiente los jóvenes que dejaron ese pedazo de farol destartalado, dañado allí en el suelo, se dan cuenta que el farol está erguido y alumbrando, y entonces preguntan a Aslan cómo lograron eso, cómo logró ser de esa manera. Y él da una frase muy interesante, y es: todo lo que se siembra en Narnia tiene que dar fruto, tiene que florecer. Y yo pienso que lo mismo es en la vida espiritual. Todo lo que viene al reino de Dios, todo lo que viene al reino de los cielos, todo lo que tiene que pasar en nuestra vida espiritual es un continuo crecimiento. Y de eso nos habla la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero volver a leer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de hoy es crecimiento. ¿Cómo crecemos en la vida espiritual, usted y yo? Creo que muchos de nosotros ignoramos algunas pautas de crecimiento que son básicas en la vida del creyente. Algunos creyentes crecen demasiado rápido a nuestro parecer humanamente, y otros nunca crecen. Llegaban 20, 30, 40 años en una congregación y su fe es débil, siguen siendo inmaduros, siguen viviendo en divisiones, no sirven al Señor en un ministerio, no tienen conciencia de salvación, no tienen conciencia de la fe. Mientras que otros, de alguna manera, llegamos a las congregaciones y si tenemos capacidades de liderazgo, muchos pastores nos miran y dicen: tú sirves en el ministerio, y nos lanzan muy jóvenes en el ministerio, muy jóvenes en el servicio, sin haber pasado una etapa de crecimiento correcto. Creo que muchos creyentes nos encontramos en la misma situación. O no crecemos, o crecemos muy rápido, porque no entendemos cómo debe darse el crecimiento espiritual. Quiero ver entonces en las Escrituras junto con usted en esta mañana algunos aspectos importantes que los quiero comparar con la vida física de un bebé que empieza a crecer. Todo ser humano necesita esto, y es, primero, alimento. Segundo, necesita un ambiente. Ahora, el ambiente está determinado por el vestido o el techo, la limpieza y la recreación. Y lo tercero, por un ejercicio continuo. Podríamos pensar que un bebé sin alimento muere. Podríamos pensar que un bebé que no tiene un ambiente adecuado también puede morir. La falta de vestido puede hacer que un bebé recién nacido fallezca. La falta de limpieza puede traer enfermedades y situaciones. La falta de recreación hace que los huesos no crezcan. La falta de ejercicio también afecta esta parte. Y comparándolo ahora
y asimilándolo en la vida espiritual, vamos a observar entonces esos mismos aspectos. Alimento. ¿Con qué se alimenta un creyente? Todos seguramente pensamos con la Biblia. Tiene usted toda la razón. Miremos por un momento 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La Escritura dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué bueno es saber que tenemos la bendita palabra del Señor y que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros crezcamos en él. Sin embargo, aquí en el texto que acabamos de observar encontramos algunos aspectos importantes acerca de cómo se crece. Y lo primero que nos dice es que debemos desear esa leche espiritual no adulterada. ¿Desea usted la palabra de Dios? ¿Desea usted realmente alimentarse con la palabra de Dios? Es triste ver hoy creyentes que no desean la palabra de Dios, que se levantan en la mañana y lo último que piensan es en leer su Biblia. Y de alguna manera este tipo de creyentes se debilita en su fe porque no conoce la palabra del Señor. Y ella es la que le alimenta y le nutre para su crecimiento espiritual. Por eso muchos no crecemos, porque no venimos a la palabra de Dios. Nos es más fácil oír un predicador, nos es más fácil leer libros, nos es más fácil poder poner un CD con una grabación, pero qué difícil es para muchos creyentes venir a la Biblia y leerla por sí mismos. El Señor dice: escudriñad las Escrituras por vosotros mismos. Dios le dice al creyente: oiga, cuide usted de usted mismo y de la doctrina. Ahora, nosotros debemos retener las Escrituras. La Biblia dice que Timoteo retenía las Escrituras desde su niñez. Ahora, la Biblia también nos habla de Jesús y nos dice que Él crecía en sabiduría. ¿Y cómo lo hacía? Seguramente leyendo las Escrituras. Usted y yo vamos a leer y a estudiar siempre y cuando deseemos. Cuando yo me acerco a la Biblia sin deseo verdadero de oír a Dios, de ser alimentado por Dios, de alguna manera mi vida espiritual no va a ser nutrida. Ahora, el texto nos dice que deseemos como niños. Eso nos dice algo especial. Y es que aun cuando seamos adultos espirituales, cuando creamos que ya estamos grandecitos en el Señor, Dios espera que sigamos deseando como niños su leche espiritual, su palabra. No importa qué tan grandes nos creamos, no importa qué tanta teología, qué tanto conocimiento de las Escrituras tengamos, debemos seguir anhelando su palabra como si fuéramos niños. Ahora, dice la palabra que es leche y es leche espiritual y es no adulterada. Ahora, muchos de nosotros no crecemos porque no vemos la Biblia como un alimento espiritual, sino simplemente como un alimento intelectual. Y eso hace que dejemos de alimentarnos espiritualmente. La Biblia dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Debemos pedir al Espíritu de Dios que cada vez que vayamos a las Escrituras, Él nos hable, nos enseñe, hable a nuestro espíritu, hable a nuestro corazón para que ello nos alimente y nos nutra realmente. La Biblia es un alimento espiritual. Sin embargo, dice que nos acerquemos a ella, que la deseemos, porque ella es una leche no adulterada. Y quiero enfatizar en este punto que considero personalmente es muy importante. ¿Qué es no adulterada? No adulterada significa una lectura sencilla y somera de la Biblia. Si yo, como predicador, ya estoy interpretando las Escrituras, ya estoy adulterándolas. Pensemos en un vaso de leche. Yo le agrego agua. ¿Qué hice? La adulteré. Ahora, digamos que la descremo. ¿Qué hice? La adulteré. La leche ha perdido su autenticidad. Ahora, eso no implica que no oigamos los predicadores, pero sí nos enseña algo.
Cada uno debe cuidar de alimentarse en secreto, a solas. Yo no puedo llegar solamente a oír el sermón del domingo. Yo tengo que alimentarme todos los días de la bendita palabra del Señor. Yo no debo comer el alimento espiritual que otro me da simplemente dejando de comer el que Dios ha preparado para mí de manera personal. La leche espiritual no adulterada es simplemente mi lectura personal de la Biblia. Eso nos va a guardar, eso nos va a ayudar. La Biblia dice que cuando Pablo, el apóstol, siendo aún el apóstol Pablo, tan famoso, tan conocido, tan erudito en la forma de enseñar, la Biblia dice que los cristianos de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad o no. Y usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Queremos crecer espiritualmente, no vamos a crecer simplemente oyendo predicaciones, vamos a crecer primero leyendo y estudiando la bendita palabra del Señor. En segundo lugar, el creyente necesita un ambiente. Cuando hablamos de un ambiente, necesariamente tenemos que pensar en el vestido, en aquello que nos cubre, que nos cuida del frío, que nos cuida también del calor, del sudor. Y cuando pensamos en cuál sería el vestido del creyente, hay un texto maravilloso en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, y le habla a los creyentes, vosotros también anduvisteis. Eso implica que aquello que acabamos de nombrar no debiera estar en la vida de un creyente. Pero el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros. Ese también, hay cosas que el creyente no mira como pecado, como tan grave, pero el Señor dice: pero dejad también vosotros, ¿qué? La ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros. ¿Cuántas veces uno le pregunta a un creyente: ¿por qué no viniste a la iglesia? ¡Ay, estaba ocupado! ¿Saben? Generalmente uno debiera decir: no quise ir a la iglesia, no pude ir a la iglesia, o si realmente estaba ocupado, pues estaba ocupado. Pero generalmente mentimos, generalmente nos acostumbramos a tapar, nos herimos y no hablamos con el hermano, no nos pedimos perdón mutuamente y nos acostumbramos a mentir, a guardar ira, a guardar enojo. Cosas que nos parecen que no son tan graves, que no ofenden tanto a Dios, pero la Biblia dice: dejad también vosotros ahora estas cosas. Y Dios nos manda ahora entonces a vestirnos. Recordemos que estamos hablando de que para crecer espiritualmente necesitamos también del vestido. ¿Y cuál es el vestido? Dice la palabra del Señor, versículo 10 de Colosenses 3: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. Nosotros nos revestimos de Cristo el Señor. Nos revestimos de su palabra, de su amor, de sus mandamientos, de obediencia, de humildad, de sencillez. De eso nos revestimos. ¿Dónde vemos esto? Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor nos ven desnudos como creyentes? Porque nos siguen viendo en nuestro pecado, porque nos siguen viendo en nuestro orgullo, en nuestra falta de perdón. Y seguramente ellos nos miran y dicen: no, ellos no están vestidos como escogidos de Dios.
Cuando pensamos en el término ser escogido de Dios, pensamos en un rey cuando escoge a alguien, y lo primero que un rey hacía cuando escogía a alguien como alguien preferido era darle sus vestiduras, era darle vestiduras nuevas, era darle alimento nuevo, era proveerle de lo necesario. Dios nos ha provisto a nosotros, como sus hijos, de lo necesario. Nos ha provisto de su ejemplo, nos ha provisto de su amor, nos ha provisto de su santidad, para que de ello nosotros nos vistamos. Porque muchos no querrán volverse al Señor, seguramente porque encuentran que en nosotros no hay un vestido adecuado. Decimos ser creyentes, andamos con un letrero gigante que dice soy creyente, pero nuestras acciones, nuestros actos no muestran la santidad, no muestran el perdón, no muestran la obediencia, no muestran verdadera humildad. Qué triste es, hermanos, que las personas tengan que juzgarnos diciendo los creyentes son iguales a nosotros o peores porque son conscientes. Qué triste, hermanos, pero Dios nos manda a crecer y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿De qué debo vestirme? La palabra de Dios nos está diciendo como escogidos, santos, amados, de misericordia, perdonándonos. Cuando yo me he visto así, seguramente es como cuando alguien estrena ropa, los demás lo observan y dicen, estás estrenando, qué bien te ves, qué bien que nos van a ver nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, cuando realmente estemos cumpliendo con la palabra del Señor, vistiéndonos de estas cosas maravillosas. Cuando pensamos en el ambiente también podemos pensar en la limpieza. La Biblia nos dice allí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiar. ¿Qué pasa con un niño que no se baña? Generalmente los papás lo toman de la oreja, lo llevan al baño y lo bañan. La Biblia dice que Dios a veces tiene que disciplinarnos, porque nos ama, nos disciplina. Y nos disciplina para que nosotros, dice, para que participemos de su santidad. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a estar limpios. ¿Y cómo vamos a estar limpios? Confesando nuestro pecado. Pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos limpie. La Biblia dice que Él nos limpia de toda maldad. Hay maldad en nuestra vida, pidámosle al Señor que nos perdone. Y Él está dispuesto a limpiar. Creo que hay un ejemplo que sería bueno nombrar hoy, y es, si usted tiene un hijo, va a ir usted a una reunión social, tiene su hijo pequeño y le pone un vestido nuevo, hermoso, pero el niño se escapa de sus manos y va y se pone a jugar con los amigos y se ensució el vestido. Cuando él llega ante usted, usted se escandaliza y vamos a salir, te dañaste el vestido. ¿Qué haría usted? Primero usted espera que su hijo le pida perdón, porque él le ha provisto a usted de un vestido, porque él le ha provisto a usted de un traje nuevo, de un nuevo corazón, pero usted lo ha vuelto a ensuciar. Si el hijo llega arrepentido y dice, mamá, sé que hice mal, perdóname, usted le va a perdonar, pero no solo le va a perdonar, ¿qué más va a hacer? Va a limpiar. Yo no creo que usted le diga, bueno, te perdono y nos vamos así sucios para que todo el mundo se dé cuenta lo sucio que está. No, seguramente le vamos a cambiar ese vestido, le vamos a renovar el vestido. Y qué hermoso, lo acabamos de leer allá en Colosenses, que cuando nos vestimos como escogidos, ese vestido, dice la Escritura, que se renueva. Ese vestido se renueva. El verdadero creyente siempre está creciendo en la santidad. Gracias al Señor por eso, porque Él nos limpia. Él nos limpia. El tercer aspecto que tiene que ver con el ambiente es la recreación. Es la recreación. Cuando pensamos en la recreación, estamos pensando en los niños jugando, en los niños divirtiéndose. Y la Biblia nos provee de un lugar en el que el creyente se recrea.
Recrearse también es tener compañerismo, es tener coinonía con otros, es poder disfrutar en compañía de otros. Y encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 24, un texto maravilloso. 10, 24 y 25. Hebreos. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y las Escrituras nos dicen que no dejemos de congregarnos, y muchos de nosotros usamos eso con los hermanos para decirles a ellos, hermanito, mire, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Mire que usted está mal con Dios. Y saben que muchos de nosotros no aprendemos a pensar en las necesidades del otro. La Biblia nos está diciendo, antes de no dejar de congregarnos, que nos estimulemos. Pero antes de estimularnos debemos considerarnos. Yo no voy a motivar a un creyente a ir a la iglesia si primero no lo considero. A veces no considero que tiene que caminar, a veces no considero que tiene que pasar un montón de situaciones para llegar a la congregación. A veces no considero que mi hermano que está a mi lado viene sin desayunar. Saben que muchos de nosotros fracasamos en nuestro crecimiento espiritual porque no tenemos un corazón considerado para con los hermanos. Queremos crecer, aprendamos a considerar a otros. Queremos crecer, aprendamos a estimularnos unos a otros. Yo no estimulo a alguien diciéndole, ¿tú por qué no has venido a la iglesia? ¿Cómo estás con Dios? Yo estimulo a alguien cuando le digo, hermano, lo he extrañado, quiere que ore por usted, está pasando necesidad. Mi actitud hacia mi hermano determina si lo estimulo o lo aburro con mi cantaleta, con mi perorata. La palabra estimular tiene que ver como cuando una persona tiene un yeso durante 2-3 meses y cuando le quitan el yeso, la mano o el pie no se pueden mover. Hay que empezar a estimularlo, a tocarle. Y de alguna manera al estimularnos como creyentes implica que nos abracemos, implica que oremos unos a otros, implica que nos consideremos unos a otros en el amor, en la misericordia. Eso va a hacer que nosotros crezcamos. El creyente para crecer necesita congregarse. Pero nosotros no solo debemos congregarnos egoístamente, llegar allí y estar allí y no pensar en el hermano que no ha venido, en el hermano que no ha llegado a ese lugar. Saben que cuando juntos nos reunimos, la Biblia dice allí en el Salmo 113, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos unos a otros, juntos, reunidos en amor, nos estamos estimulando a través de la oración, a través de una palabra de aliento para los hermanos. Eso nos hace crecer, eso nos ayuda a crecer. Creo que muchas personas no crecen en su vida espiritual precisamente porque no tienen un buen estímulo en la congregación, porque no hallan el amor de Dios en la iglesia. La Biblia dice que el mundo conocería el amor de Dios por el amor que nosotros como creyentes nos profesamos. Entonces, como creyentes, también la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no habla de no poder ir a la iglesia un día, no. Significa que yo no olvide que pertenezco a un cuerpo y es el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos los unos de los otros también. Y por último, observamos que para un buen crecimiento espiritual necesitamos ejercicio. Saben que la ciencia ha descubierto que un niño que no juega con arena no estimula el tacto, no estimula el olor, no estimula el oído. Son muchas de las cosas que en el ser humano son necesarias, en la vida espiritual son igualmente necesarias. ¿Cómo se ejercita un creyente? Un creyente se ejercita compartiendo su fe. Mateo 28, 19 al 20 nos dice que
hagamos discípulos en las naciones. La Biblia dice, ir y predicar el Evangelio. Cuando yo soy creyente y quiero crecer, una de las cosas que va a hacer que yo crezca es predicar el Evangelio a otros. Cuando yo comparto el Evangelio, no solo para llevar a alguien a la iglesia, sino para llevarlo a Cristo y para ayudarlo a crecer en su relación con Dios. Eso es importante entenderlo hoy. Muchos de nosotros pensamos que es suficiente con invitar a alguien a la iglesia y que el pastor se encargue del resto. Realmente yo crezco no solo cuando invito a alguien a la iglesia, yo crezco cuando yo entiendo el Evangelio, predico el Evangelio y ayudo a esas otras personas a las que gané para el Señor a crecer. Eso implica dedicar tiempo, eso implica crecimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo me va a hacer preguntas y yo voy a tener que investigar y eso me va a ayudar a crecer. Porque el nuevo me va a poner retos, me va a decir, hermano, ¿por qué no me enseña cómo orar? Y yo voy a tener que enseñarle a orar, yo voy a tener que orar con él. Y eso me va a ayudar a mí a crecer. Porque nadie crece más que aquel que da a otros. Yo no puedo pensar en un árbol que da mangos y si la gente toma el mango y toma el mango y toma el mango y toma el mango y desocupan el árbol, ese árbol va a tener oportunidad de ¿qué? De recibir nuevos mangos. De alguna manera pienso que muchos de nosotros no damos fruto y por eso no crecemos. ¿Cómo doy fruto? Cuando comparto mi fe con otros, cuando aporto al crecimiento de la congregación. A veces nosotros creemos que el crecimiento de la congregación es la cantidad de gente que asiste a la iglesia. No, mis hermanos, el crecimiento de la congregación empieza porque mis hermanos junto conmigo entendemos la obra del Señor y trabajamos coordinadamente bajo la dirección de un pastor o de un ministro, pero juntos aportamos para que la congregación crezca y glorifique al Señor. Mis hermanos, concluyo diciéndoles que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que usted y yo crezcamos en Él. Necesitamos entregarle nuestra vida a Jesucristo si no lo hemos hecho y arrancar a leer nuestra Biblia, a orar, a tener compañerismo, a vestirnos de buenas obras, a dar un buen testimonio ante el Señor y ante los hombres. La Biblia dice que somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Dios quiere que crezcamos. Si nosotros crecemos, otros a nuestro lado van a crecer. La Biblia dice que el reino de los cielos es como un árbol frondoso en el cual las aves hacen sus nidos. Qué bueno que Dios pueda hallarnos, como dice la Escritura, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Dios le bendiga. Muchas gracias.